Hola a todos, ¿qué tal? Hoy en la recomendación de cómic español de los sábados vamos a recomendar uno que invalida totalmente mi teoría, este Torpedo 1972 de Enrique Sánchez Abuli y Eduardo Risso invalida mi teoría de que los autores que tuvieron éxito o gran éxito con una obra nunca deberían volver a esta porque la mayoría de las veces lo hacen por motivos no creativos sino espurios por pasta, por necesidad de reconocimiento, por no haber conseguido un éxito equivalente a la que tuvieron con tal o cual obra. Y siempre la vuelta es una decepción que suele manchar la reputación, pues suele dejar una mancha en el historial de los autores y dejar a una colección que podía ser redonda en imperfecta. Este no es el caso. Torpedo 1972 no solo tiene el espíritu de la colección original, Torpedo 1936, sino que además hace una historia muy buena y que casa perfectamente con el personaje y le da no un final, pero una historia crepuscular del mismo que a pesar de que no cuenta con el dibujante original, con Bernet, Risso lo hace genial. Bueno, y antes de entrar en el cómic en sí, como siempre un poco de contexto, Torpedo 1936 es una obra de los años 80, del 80-81, y fue una idea de Touten. Touten, un editor que en aquel momento lo fue todo en el cómic español, la época de las revistas, la época de cómics, de Totem, de Creepy, y que le sugirió o le pidió al guionista a Bully que creara o que guionizara a este personaje, un mafioso siciliano que por motivos de venganza, vendetta, se tiene que emigrar a Nueva York de la Gran Depresión y contarnos sus aventuras, todo con violencia, pero también con humor negro y con una atmósfera y unos personajes que convirtieron la serie en un éxito desde el principio. Para los dibujos contaron nada menos que con Alex Toth, una leyenda del cómic americano, pero que duró poco porque la violencia explícita y ese humor negro que mezclado no eran de su agrado y después de 2 números renunció, así que tocó buscar a otro dibujante y después de varias dudas, varias opciones, se decidieron por Bernet. Bernet, grandísimo autor español que nos ha dado por ejemplo su Kraken y que aquí le dio el aspecto, el toque definitivo a la fisonomía del personaje. A partir de aquí el toque, el dúo, el equipo Abul y Bernet fue dando aventuras cortas, siempre de pocas páginas, autoconclusivas, en diferentes revistas, en Creepy, en Totem, en cómics. Llegó a ganar el premio de Angoulême del Festival de Cómic francés y a publicarse en el dominical El País. Una serie popularísima que se reeditó en muchos formatos, llegó a tener su propia revista, la propia revista con el nombre del personaje, Luca Turelli es Torpedo, pero que al final esa dupla acabó mal creo que no recuerdo exactamente, creo que Loquillo, el cantante, hizo una canción dedicada al personaje, a Torpedo, y no citaba a Bully, que demandó a Bernet, y aunque luego fue absuelto, nunca volvieron a reconciliarse y se acabaron las historias del personaje. Todas esas historias las tenéis incluidas en un integral que sacó Panini en su momento, un integral muy grande que os aconsejo consumir en pequeñas dosis porque os puede pasar como a mí, que lo leáis del tirón, se os haga pesado, se os atragante. Son historias hechas y planeadas para ser leídas de una en una y dejando espaciar historias con violencia explícita, con una gran atmósfera de serie negra, de la época de la Gran Depresión, de los gángsters, pero con mucho humor negro y unos retruécanos, unos juegos de palabras geniales. De verdad, no sé cómo se puede tener tanta imaginación y tanta agilidad en los diálogos. Una serie, sí, humor negro, con juegos de palabras, pero también dura por momentos. Hay una, ¿cómo se llamaba? Había una historia, se llama Lolita, que fue censurada, no llegó a publicarse en el dominical del País y que tenéis incluida en ese tomo de Panini. Y bueno, años después, cuando ya nadie lo esperaba, pues de la mano de Enrique Sánchez Abuli, el guionista original, y de Eduardo Risso, nada menos, el de 100 balas y el de muchas series americanas actuales, colaborador habitual de Azzarello, El Caballero de la Venganza, por ejemplo, es suyo, y Ciudad Rota también,
Pues tenemos esta historia que, como digo, es una historia crepuscular, ya de un mafioso, un torpedo ya anciano, en el 1972, que, bueno, tenemos el cómic, no lo he dicho, es tapa dura, tiene un formato un poco más ancho que el comic book normal, tiene encuadernación holandesa, muy lujosa, y cuesta 15 euros, que para el precio de hoy día es bastante asequible. La edición es muy buena y tiene una introducción que pone en contexto a la obra. Aquí la tenemos. Y bueno, ya tenemos la historia directamente. En las primeras páginas es un homenaje al Padrino, una pareja que está viendo la película en los años 70, una atmósfera que recuerda a la serie de Views, a lo mejor. Y las primeras páginas ya se ve claro las circunstancias, la personalidad de cada uno de los protagonistas, el pagafantas, la chica con una personalidad, la Leticia de los doleras de la vida. Él intenta congraciarse con ella por algo que ha ocurrido y es un periodista, ella es fotógrafa. Él le dice que va a entrevistar a un antiguo gángster, alguien que fue importante en la época de la Gran Depresión, en la época dorada de los gángsters, y le lleva a conocer a este torpedo que lo vemos en el parque alimentando a las palomas. También conocemos aquí a Rascal, el compañero inseparable, el lugarteniente de Torpedo, que envejecido también vende, digamos, la entrevista con su jefe por un par de copas. La primera imagen que tenemos de él pues impacta un poco si recordamos al personaje varonil, fuerte, joven. Aquí verlo darle a comer a las palomas, pues pero de repente en un par de viñetas vemos que para nada ha envejecido, que sigue siendo el mismo de siempre, y con esos diálogos, esos retruécanos, esos giros en los diálogos muy divertidos, nos deja claro que sigue siendo el mismo, simplemente con más años. Y a partir de aquí hay una trama que involucra algo del pasado del personaje que esta entrevista va a sacar a la luz. Y bueno, no voy a seguir porque es una historia corta, una historia que si se explica demasiado pues prácticamente la cuenta es completa, pero lo mejor son los pequeños detalles que te hacen ver que el personaje no ha cambiado nada, que sigue siendo tan arrogante, tan chulo, tan... Y bueno, otra cosa, este cómic no es apropiado para ofendiditos. Aquí hay... y se tratan temas que la verdad muestra que tanto el personaje como el autor no han perdido el filo, y en este caso el guionista no se ha adaptado a lo políticamente correcto para nada. Esta historia podía haberse publicado perfectamente en la serie clásica y ya digo, muy bien. El dibujo ya lo estáis viendo, evidentemente no es Vernet. Primero es en color, que la verdad es que no sabía qué tal iba a quedar, pero queda bastante bien. Yo creo que esto podía haberse publicado también en blanco y negro porque Riso es muy bueno en el contraste blanco y negro, pero han elegido hacerlo en color y la verdad es que da un elemento distinto a la historia, más actual, más adelante en la vida del personaje. Y luego los tonos que han elegido, fríos, tonos muy apagados, creo que les viene muy bien. En conjunto, un cómic que me ha gustado mucho, que va a disfrutar tanto el lector clásico de Torpedo como el que nunca se haya acercado a él. Y de hecho, aunque sea una historia del final del personaje, una historia crepuscular, creo que puede servir como una historia de enganche para conocerlo y para interesarse y luego volver. Este personaje tiene muchísimas ediciones, es fácil encontrarla en muchas saldadas, en Bibliostock, en tiendas de segunda mano. Obviamente lo más fácil es el gran tomo de Panini, enorme y bastante caro, pero bueno, que si se quiere leer algo de Torpedo hay mucha facilidad para encontrar cosas, y si se quiere conocer algo del personaje sin esto es perfecto. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.